Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Ante los comandantes de las Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Petro hizo un diagnóstico de lo que debe ser la política de seguridad durante su gobierno y convocó a una cumbre de mandos nacionales y regionales para precisar la implementación de sus políticas. El jefe de Estado advirtió que la negociación con las mafias del narcotráfico y del multicrimen no es de carácter político, sino de sometimiento a la justicia a cargo de fiscales y de jueces. Además, dijo que hay que romper todo vínculo de miembros de la fuerza pública con esas organizaciones al margen de la ley. También anunció que su gobierno estudia mejores asignaciones salariales para soldados y policías rasos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Salvador Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, inició hoy 4 días de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Mancuso deberá contar una verdad novedosa y diferente a la que ya ha trascendido durante 18 años de investigaciones en la jurisdicción ordinaria y en justicia y paz. De la verdad que cuente Mancuso dependerá que la JEP acepte o no su sometimiento para que eventualmente reciba beneficios. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Más de 5.000 veteranos del Ejército y de la Policía se tomaron hoy la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Las reservas activas protestaron contra el gobierno de Gustavo Petro, rechazaron sus reformas y los diálogos con los grupos armados en la denominada paz total. En medio de la jornada, los militares arrancaron la bandera de la Guardia Indígena que había sido puesta a la estatua de Bolívar. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos endurece medidas migratorias para controlar la ola de indocumentados que buscan pasar la frontera con México a raíz de la expiración de una ley antiinmigrantes creada por Trump. Presidente Biden advierte que habrá caos en la frontera mientras siguen llegando migrantes que buscan pasar de México a Estados Unidos. Gobernador de Florida promulga dura ley contra los indocumentados. Habrá cárcel para quien les dé trabajo o vivienda. Presidente de Ecuador anuncia que se presentará a su juicio político y que no cerrará el Congreso. Inflación sigue bajando en Estados Unidos. Cae a 4.9%. Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cierra la Cruz Roja e incauta todos sus bienes en el país. Mujer que escribió famoso libro para niños sobre cómo superar la muerte de un padre es acusada de haber asesinado a su esposo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México de la llegada masiva de migrantes que busquen alcanzar el suelo estadounidense. Esto debido a que el Título 42, la medida creada durante el gobierno del presidente Donald Trump en plena pandemia para facilitar la expulsión de migrantes que buscaran asilo, expirará mañana en la noche. El gobierno Biden endureció las medidas migratorias. Este 11 de mayo, tras casi 3 años de vigencia, expira el Título 42, una polémica medida de la presidencia de Donald Trump que les permitía a las autoridades expulsar de Estados Unidos a todo el que se apareciera en sus fronteras, alegando que en el país existía una emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Automáticamente deportado. Por esta vía, por lo menos 3 millones de personas fueron devueltas a sus países de origen. La normativa que entrará en vigencia a partir de este jueves será el Título 8. No nos hemos querido tirar por ese río para no pasar ilegal. De acuerdo con este título, y según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsadas, y enfatizó que no se trata de una frontera abierta, haciendo referencia a la gigantesca ola de personas que se acercó a los límites del país, que piensan que es una flexibilización de las leyes para entrar a la nación. Let me be clear. The lifting of the Title 42 Public Health Order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary. Our use of our immigration enforcement authorities under Title 8 of the United States Code
means tougher consequences for people who cross the border illegally. Mencionó esas duras consecuencias que les espera a quienes violen las nuevas normas. Unlike under Title 42, an individual who is removed under Title 8 is subject to at least a 5-year bar on re-entry into the United States and can face criminal prosecution if they attempt to cross again. Pidió a los migrantes no ser crédulos con quienes les venden un futuro en Estados Unidos entrando ilegalmente. Smugglers have long been hard at work spreading false information that the border will be open after May 11th. It will not be. Según las nuevas condiciones, serán inelegibles para asilo los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin que se les haya negado protección en un tercer país. La situación migratoria en la frontera con México será caótica por un tiempo. Esta fue la advertencia que hizo el presidente estadounidense Joe Biden a un día de que expire el título 42. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prevé una situación caótica por un tiempo en la frontera con México tras levantarse este jueves el título 42, la norma que permite expulsar de inmediato a la mayoría de los migrantes. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up offices in Colombia and other places where someone seeking asylum can go first. But it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while. Biden horas antes habló con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las consecuencias del levantamiento de esa norma. Ambos mandatarios tienen que coordinarse porque una vez que se levante la norma sanitaria, se usará exclusivamente el título 8, el cual permite solicitar asilo siempre que la persona pueda convencer de que será perseguida o torturada si regresa a su país, pero también autoriza la deportación acelerada de los demás. Mientras tanto, siguen llegando miles y miles de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, con la esperanza de que una vez expire el llamado Título 42 se facilitará el ingreso a suelo estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha enviado al menos a 1.400 de sus miembros a la frontera con México ante la alta afluencia de migrantes que se encuentran en la zona. A su vez, el Departamento de Justicia del país mandó a 1.500 de sus hombres, que se suman a los 1.000 coordinadores de procesamiento que se encuentran en camino. Todas estas unidades de respaldo que el gobierno nacional envió a la frontera tienen el propósito de permitirle a los agentes de orden público de la zona permanecer en el campo y concentrarse en controlar a todos los migrantes que con angustia esperan el inicio del Título 8. El gobierno federal mexicano ha informado que se encuentran al menos 152.000 personas en los estados del norte del país en albergues cercanos a la frontera estadounidense, a la espera de poder cruzar hacia territorio norteamericano, donde crece la tensión ante el alto número de migrantes que amenazan con entrar al país. Entre tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley más dura de ese país hasta ahora contra la inmigración indocumentada. Días después de ser aprobada por la Asamblea Legislativa Estatal, el gobernador Ron DeSantis promulgó con su firma hoy una nueva normativa migratoria que convierte a Florida en el estado con la ley más dura contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos. La iniciativa, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar un programa federal para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes ilegales a otros estados. El proyecto elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados e invalida las licencias de conducción. Sin embargo, una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que irá al Congreso para que se haga el juicio político en su contra. El legislativo tiene que recolectar el apoyo de 92 de sus 137 miembros para destituir al mandatario. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se presentará ante el Congreso para afrontar un juicio político al que será sometido por presunta corrupción a pedido de una mayoría opositora que busca destituirlo.
Si el juicio avanza sin contratiempo, la votación para la censura y destitución de Lasso se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas. El órgano legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de 5 días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario. A Guillermo Lasso se le atribuye no haber ordenado bajo su administración la culminación de un acuerdo entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y el grupo internacional Amazonas Tanker, el cual resultaba perjudicial para los intereses estatales y dejó pérdidas por más de $6 millones a la empresa ecuatoriana. En Estados Unidos la inflación volvió a bajar por 10º mes consecutivo y se ubicó en el 4.9% con respecto al 5% que presentó en marzo. Abril le trajo buenas noticias a la Reserva Federal de Estados Unidos con el descenso de 1/10 en la cifra de la inflación con respecto al 5% que se tenía en marzo. El índice interanual descendió y se ubicó en el 4,9%, dato con el que la entidad financiera poco a poco sigue acercándose a su meta a pesar del ritmo lento en el descenso. Aunque la cifra de la inflación bajó, los precios aumentaron un 0,4% en el país. Los valores que más subieron fueron los de la vivienda, gasolina y los carros usados. Además, el costo de la energía subió en un 0,6%, mientras los alimentos aumentaron en un 7,7% en los últimos meses. La inflación llegó a estar en un 9,1% en junio del 2022, sin embargo, la subida de los tipos de intereses que ha efectuado la Reserva Federal ha sido exitosa, logrando un descenso en la cifra por 10º mes consecutivo. Investigadores crearon tentáculos robóticos capaces de agarrar cualquier objeto con un sencillo mecanismo. Desarrolladores consiguieron crear un tentáculo robótico que tiene mejores capacidades para agarrar cualquier tipo de elemento que el mismo humano. Aunque todas las personas pueden desarrollar una habilidad al punto de coger muchos objetos de forma simple, algunos animales con sus extremidades, como los tentáculos, lo hacen mejor. Sin embargo, la tecnología consiguió mejorar tanto al animal como al humano. Un grupo de investigadores creó un brazo robot con un extremo similar a la forma de un tentáculo que es capaz de agarrar cualquier elemento con mucha facilidad, garantizando que ningún objeto en su poder se caerá. El tentáculo creado puede entrar en cualquier sitio y al encontrar el objeto se cierra sobre el mismo, mientras sus ventosas lo succionan dándole más agarre. El robot innova completamente en el mercado, ya que siempre se había intentado imitar la succión o el movimiento del brazo de un pulpo, pero nunca se había logrado crear una máquina con ambas cualidades. Muy buenas noches. El excomandante de las llamadas autodefensas de Colombia, Salvatore Mancuso, inició hoy su comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. Mancuso habló durante más de 7 horas ante 3 magistrados de la JEP. Mancuso se encuentra hoy recluido en un centro de detención de migrantes en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Mancuso busca que la JEP lo admita para ser juzgado por ese tribunal, alegando que tiene muchas verdades que se ignoran de la extinta guerra que se vivía en Colombia entre guerrillas y autodefensas. Por considerarlo de gran interés nacional, les presentamos un resumen de las declaraciones que hizo hoy el señor Mancuso en audiencia ante la JEP, a la que asistió nuestra colega Ana María Cuesta. Salvatore Mancuso inició su comparecencia cuestionando la verdad que trascendió del sistema de justicia y paz y asegurando que se ha guardado verdades relacionadas con su extradición a los Estados Unidos, que se hizo efectiva en 2008 en el gobierno de Álvaro Uribe. Verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas, no porque no las haya querido decir, sino porque no había tenido los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me extraditaron.
Contó que inició en el paramilitarismo en Córdoba un día que decidió no pagar más vacunas y por pedido de los militares y policías de la región que no tenían recursos. Se subió en el lomo del tigre. Si se baja del tigre, se lo come el tigre. Hay que enfrentar a la guerrilla o tiene que irse del país que lo van a matar o para otra región donde nadie lo conozca. Y entonces me pidieron el favor, ya el coronel, el mayor Frattini, que si yo les podía servir, vieron mi determinación, veían la capacidad que tenía. Desafortunadamente, el pecado mío fue haber nacido en una familia y haberme casado con una mujer que era de una familia que teníamos ciertas comodidades o facilidades económicas. Y al darse cuenta ellos que tenía un buen relacionamiento el ejército con la clase política, eran amigos, con los empresarios y ganaderos eran amigos, que era también bien aceptado por los campesinos en la zona, en la región, me dijeron, bueno, Salvatore, necesitamos que nos ayudes a hacer una reunión con los gremios económicos, ganaderos, empresarios, agricultores de Montería, para plantearles la posibilidad de que nos apoyen con unos recursos, porque recordemos que para aquel momento el ejército era pobre, el ejército no tenía recursos económicos. Mancuso aseguró que el mayor de la policía, Walter Frattini, asesinado en 1993, fue su mentor en la criminalidad. Frattini y el ejército de la policía nos dieron cursos en los que nos enseñaban manejo de armas, polígono, inteligencia. Nos capacitaron. Y ya cuando básicamente el ejército me recluta, Frattini me lleva a un curso de reentrenamiento de contraguerrillas y me entrena y me enseña todo lo que se requiere aprender para enfrentarse a la guerrilla en las diferentes condiciones que uno pudiera enfrentarse. Y Frattini lo asesina y le pele, que lo derriba de un helicóptero, y yo voy a la brigada, a las transmisiones de mando, me reúno con los coroneles comandantes de brigada, de batallón, mayores, etcétera, y seguimos esperando. Yo quedé de facto al mando de un grupo especial que se denominaba Grupo Especial, del cual hacían parte miembros del ejército, activos unos, otros retirados y miembros de guerrilla. Con ese grupo se ejecutaban, se daban de baja a población civil que se identificara, se estigmatizara como guerrillero. Nos entregaban listados y con esos listados íbamos y golpeábamos y asesinábamos a esas personas. A rajatabla creíamos que la información era absolutamente concreta, era cierta, se daba por verídica. Mancuso habló hoy sobre las convivir como fachadas del accionar paramilitar. Habíamos creado una estrategia de que primero crearan las convivir, que teníamos relaciones con un grupo de autodefensas que podía ejecutar las acciones que la fuerza pública no ejecutara, o sea que se despreocuparan que alguien iba a actuar. La primera misión era, bueno, ustedes van a ser el punto de apoyo, la bisagra, en lo que me convirtió a mí el ejército de la policía. Tú vas a ser la bisagra nuestra con la sociedad en todas sus expresiones, con todas sus expresiones, desde el más encopetado al más humilde de las personas, tú eres nuestra bisagra. Contó quienes le ayudaron a crear las Convivir, asociaciones de seguridad en su momento legales que surgieron simultáneo a las autodefensas. Nos fuimos a crear, después de una reunión con el general Iván Ramírez y el gobernador de Córdoba, Carlos Huelva Saldana, en una finca cerca al Vidrial, cerca de Montería, donde asistió el general Iván Ramírez, el gobernador, no recuerdo si de pronto Benito Osorio, doña Tere, creo que asistió Fernando, el capitán Victoria, y no sé qué otras personas. Allí se pactó la creación
y expansión de las autodefensas hacia el norte de Colombia, todo el norte de Colombia. El apoyo político y el apoyo militar necesario. Habló de políticos que lo asesoraron para la creación de las Convivir, como el fallecido Pedro Juan Moreno, exsecretario en la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia. Pedro Juan Moreno me asesora para la creación de la que yo conformé y fui director, que fue Horizonte Limitada. Sirvió para irme por todo el norte del país a crear ese bloque norte. Yo tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11, tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica, tenía uniforme de la policía cívica, me acuerdo que era una camisa así como beige y un pantalón verde oliva, una camisa caqui como esta, de este color, y un pantalón verde oliva. Teníamos brazaletes, teníamos radios. Pedro Juan Moreno fue uno de los que nos dijo que yo a Pedro Juan lo conozco con los Castaños, reunido con ella. Él fue uno de los que asesoró tanto a los Castaños como a mi persona, haciendo recomendaciones que este era un mecanismo valioso para poder consolidar las autodefensas, que este mecanismo podría ser utilizado para conseguir armamento, apoyo, inteligencia. Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Y a través de estos mecanismos nos dijo, van a conseguir armamento, incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra 5.56. También aseguró que el ex vicepresidente Francisco Santos le pidió crear un bloque paramilitar. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algunos momentos nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, montemos Convivir. Si la Convivir en determinado momento le pasa la información a la fuerza pública y la fuerza pública no actúa, entonces yo me comprometo a pasarle esta información a las autodefensas y actuar. Cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Francisco Santos sacó un editorial en El Tiempo, eso fue el 29 de abril del 97, donde exaltaba la labor de la autodefensa en el rescate de estos secuestrados, y esa operación se hizo Convivir, autodefensa, infantería de marina, por lo menos en la planeación y ejecución. Y reveló que cometió un asesinato con Henry Rubio, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Henry Rubio Conde, que fue comandante de la policía de la Sijín en Córdoba, que era el jefe de Caballo y Sáenz, los policías que yo tuve conmigo durante 5 o 6 años, activos los policías, y que fue edecán del presidente Álvaro Uribe. Con él se ejecutó el homicidio de Freddy Francisco Fuentes Paternina, desmovilizado de la corriente de Renovación Socialista. Y murió un escolta, que era un agente de la Sijín, que comandaba el mayor Henry Rubio. Según Mancuso, los paramilitares se vincularon a la política de gran escala luego de las negociaciones del Caguán. Empezamos a hacer elegir concejales, alcaldes, gobernadores, congresistas. Y llegamos incluso a incidir en elecciones presidenciales. Por ejemplo,
Cuando se da la situación de las negociaciones del Caguán con la FARC a través del presidente Pastrana, hay una preocupación enorme de los gremios económicos, de los militares, de los políticos y de nosotros, por supuesto, pues dijimos, vamos a salir negociados aquí y van a acabar con todos nosotros. Y de paso nos pide a nosotros que contactemos a Gabo, el premio Nobel Gabriel García Márquez, y a través de Gabo al presidente Felipe González de España, para que ambientemos el tema de la negociación a nivel internacional, recibir apoyo internacional para esa negociación con la autodefensa y para que ellos mismos también buscaran la manera de relacionarse con la guerrilla y aclimatar este tema de que todos los actores debíamos estar en una mesa de negociaciones. El excomandante de las autodefensas también habló de apoyo empresarial. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol, casi 200 empresas bananeras, entre ellos estaba Banadex, filial de Chiquita Brand, Banacol, Unión de Bananeros de Urabá, Del Monte, Dol, Augura. Y ahora continuamos con el testimonio que rindió hoy ante la Justicia Especial para la Paz el ex jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso. Sobre organizaciones del Estado aliadas, habló del papel del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y su rol contrainsurgente. Fui entrenado por las Fuerzas Armadas, yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas, yo soy hijo directo de ellos. Pasó personajes del DAS como José Miguel Narváez. Con José Miguel Narváez se da una situación muy importante y tiene que ver con el listado de personas que pasaba el señor Narváez a las autodefensas, donde consideraba al Comité de Presos Políticos como un comité que hacía parte de la guerrilla, a la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gayón, también para que lo etiquetáramos como objetivo militar, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Dalirio Uribe, por ejemplo, el caso del señor Gustavo Gayón. Gustavo Gayón era uno de los objetivos que trajo José Miguel Narváez para que lo etiquetáramos como objetivo militar de la autodefensa. Entonces, dentro de este tipo de entrenamientos llegaron diferentes instructores, y no solamente de allí, también llegaron, bueno, a mí no me tocó, pero personas entrenadas por él, entre ellos Carlos, instructores extranjeros como Jair Klein, israelitas, ingleses. Llegaron instructores de la guerrilla. Me acuerdo que había uno que se vino del 58, creo que era James, y se vino también Góngora, que era de las Fuerzas Especiales del bloqueo, se María Córdoba de la FARC. Mancuso también habló de un episodio de colaboración con los exdirectores de la Policía Rosso José Serrano y Óscar Naranjo, quienes supuestamente mediaron para que lo liberaran de una captura en La Guajira. Y en esa situación llamo a Carlos Castaño y le digo, Carlos, nos está pasando esto, estoy aquí con Rodrigo Tobar, detenidos, y todos los hombres que van conmigo, y también venía René Ríos, que era el que tenemos de comandante en ese momento con nosotros allá, y varias personas más, y le dije, y nos van a llevar a la estación de policía, y si esto no se resuelve, nos van a mandar a una cárcel que queda en Fonseca, algo así, no sé dónde era, no recuerdo los nombres, y me dijo, déjame, yo llamo un momentico al coronel, no, a Naranjo, y Naranjo le dijo entonces
No, a Serrano, al coronel José Serrano. Serrano le dijo, llámate a Naranjo, y Naranjo mandó entonces al coronel Danilo González a que nos liberara de allá. Tuvimos que organizar ese tema con el juez, con el fiscal, con los que estaban ahí presentes, y hasta disfrazados de policía tuvimos que salir de allí, y dejamos allá a El Pájaro y al Puma, porque nos pidieron, como ya estaba reportado, ya afuera habían unas manifestaciones grandísimas de los campesinos, y tenían temor de que nos linchara allí la policía. Y cuando nos sueltan, nos fuimos disfrazados de policía, salimos de ahí. Cuando salgo de ahí, ya directamente me recoge un capitán de policía que me escolta hasta Zambrano, y ya del otro lado me recoge el mayor Méndez de la Sijín, comandante de Bolívar, y ese me escolta hasta cerca a los límites de Córdoba, y ya en Córdoba me voy solo sin problema con la escolta que llevaba, y ya me voy hacia la zona de Tierra Alta porque inmediatamente me sale orden de captura. Relató también la colaboración de las fuerzas militares para participar en operativos, masacres y falsos positivos. Voy a hacerle llegar unos listados que aún conservo, uno de los que nos entregaba la fuerza pública, en este caso es Infantería de Marina, en la zona de Montes de María, Sucre, Bolívar, donde se identifican aquellas personas que hacen parte de lo que la inteligencia militar, en este caso de la infantería, identifican. De ese listado se ejecutó una masacre por parte de la autodefensa, y la contiene ese documento que fue entregado, donde aparecían fotos, aparecía la supuesta relación que tenía con la guerrilla. Había también guerrilleros plenamente identificados porque venían con fotos, sus fusiles y todas las cosas. En eso sí no había ninguna duda. Nos vestíamos como guerrilleros porque nos poníamos brazaletes de la guerrilla, porque éramos un grupo especial de localización de guerrilla, y nos hacíamos pasar por guerrilla para mezclarnos con la guerrilla y no tuviéramos el encontrón inicial, sino que preguntáramos quiénes son, habláramos antes de iniciar, que se dieran cuenta que no éramos guerrilla. Llegamos a la Brigada 17, y llegando a la Brigada 17 recuerdo que nos recibió el mayor Quiñones, el negrito Quiñones. Comandé una operación directa contra la subversión, y cómo de manera irregular dentro de las operaciones, campesinos que cogíamos en la zona, campesinos que básicamente apretábamos, torturábamos física o psicológicamente por considerarlo, por ciertas señas que tuviese encima las marcas de las huellas del que dejan los morrales de tanto tiempo estar cargándolos cuando uno patrulla. Esa sencilla o simple marca era una sentencia de muerte contra un campesino. Un campesino que desafortunadamente se encontrara en la zona, que venía de la zona de guerrilla y se encontraba con nosotros, y le preguntáramos si había visto la guerrilla y decía que no. Y de pronto en ese momento se armaba un combate con la guerrilla y él había dicho que no, tenía la pena de muerte encima. O sea, el estigma, el arma infame de la guerra se llevaba a unas expresiones tan degradadas en el conflicto. La ilegalidad con acciones disfrazadas de legalidad en estos temas, la vinculación de miembros de la sociedad civil en la lucha contra el enemigo interno, fue una constante que se dio hasta el día de nuestra desmovilización. En esa colaboración conjunta con la fuerza pública, asegura que secuestraron a la hermana del ex jefe de las FARC, Simón Trinidad. Secuestramos a Leonor Palmera. Eso fue
en el año 96, si recuerdo bien, 96, 97, no recuerdo. Bueno, la fecha en este momento no es lo importante, sino los hechos que relacionan a la Convivir. Yo voy a la zona de Valledupar con la Convivir como comandante o director de la Convivir. Planeamos junto con policía el secuestro de Leonor Palmera cuando ella se dirige a las 8 de la mañana de su casa a la Casa de la Cultura donde ella trabajaba. Un comando de 3 personas donde iba Baltasar, donde iba el negro Medina y donde iba Jota, un sargento del ejército. También fue ejército ahí en esa operación. Se coordinó ejército, policía. Y salimos de Valledupar rumbo a Bosconia. Se nos pega la policía detrás con un retén que tenían a la salida con el que no habíamos logrado coordinar del capitán de policía que estaba con nosotros. Bueno, ese no fue el problema porque Baltasar, que era el comandante, toma la decisión de desviarse hacia Pueblo Bello y se mete debajo de unos árboles en una quebrada, guarda y camufla el carro y sigue con Leonor a pie hacia la montaña. Y en ese momento, un rato después, una hora después, como las 9 de la mañana, 9 y algo, no me acuerdo la hora exacta, caen 2 helicópteros del ejército. Y esos sí estaban encima de ellos. Y me llama Baltasar preocupado, me dice, quíteme los helicópteros de encima, que si sigue así la cosa nos van a coger. Entonces llamé al general Iván Ramírez, comandante de la primera división del ejército Santa Marta. Le dije, don Iván, que era como le decía, don Iván, tengo una novedad importante que reportarle y pedirle ayuda a mi general. Acabamos de retener a la hermana de Simón Trinidad. Nos mandaron 2 helicópteros encima. Quítenos esos 2 aparatos encima, por favor, porque están encima, nos van a capturar. Me dice, ya te los quito. Y nos los quitó de encima. Y así seguimos con Leonor Palmera hasta Tierra Alta, Córdoba, en carretera. La sacamos y nos fuimos con ella porque ya el resto fue todo coordinado para llegar a Tierra Alta, Córdoba. Esa operación estuvimos, ¿quién? Convivir, autodefensa, ejército, policía. Más diciente que esa, difíciles. Mancuso ya terminó de pagar su condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo será deportado a Colombia, ni qué hará cuando eso ocurra. Precisamente lo que hoy inició Mancuso fue su comparecencia ante la JEP, buscando ser admitido para ser juzgado por ese tribunal. Los invitamos ahora a continuar aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. El presidente Petro formula aclaración sobre la paz total. Convoca cumbre militar. El mandatario afirma que su orden es la de combatir economías ilícitas. No puede haber confusión, dice. Aumento de asignaciones salariales para soldados y policías. Nuevo director de la Policía General Salamanca formula dura advertencia sobre corrupción. Explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. Dramáticos testimonios de deportados colombianos desde los Estados Unidos. Reservista de Ejército y Policía hacen nutrida manifestación contra presidente Petro. Ministro del Interior aclara que negociación con narcos será de jueces y fiscales. No vamos a negociar con el narcotráfico, advierte el fiscal general. Clan del Golfo descarta sometimiento a la justicia.
Corte Constitucional ordena presencialidad en juicios penales. Nuevos acuerdos sobre reforma a la salud. Grandes avances. Mañana se reinicia trámite. Expresidente Uribe inicia gira nacional contra programas del presidente Petro. Gremios aumentan críticas a la reforma laboral. La ministra Ramírez de Trabajo responde. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Ante los comandantes de las Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Petro hizo hoy un diagnóstico de lo que debe ser la política de seguridad durante su gobierno y convocó a una cumbre de mandos nacionales y regionales para aclarar la implementación de sus directrices. Las palabras del presidente Gustavo Petro las dio al conmemorar el 72 aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Con esos grupos que sabemos están girando alrededor de economías ilícitas, ¿se puede hacer un acuerdo de paz? Tema de debate de hoy. Que se dificulte tanto el poder enriquecerse a través de una economía ilícita, que haya otro camino posible, que es desmantelarla pacíficamente en una negociación jurídica con los jueces y los fiscales. La función de la fuerza pública es 1A, orden del presidente de la República, destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca. Ahí no puede haber confusión. Si hablan de un cese al fuego, no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario. Es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo X o Y diga, bueno, llegó el momento de dejar de disparar. Y para definir su estrategia de seguridad, convocó a una reunión de todos los mandos nacionales y regionales. Esa reunión de mandos generales y mandos con control territorial de la fuerza pública, donde yo pueda asistir y podamos hablar de estos temas más a fondo y profundamente, yo creo que es necesaria, porque la confusión no debe existir en una estrategia de seguridad. Al definir la estrategia de seguridad de su gobierno, el presidente Gustavo Petro, en presencia de los mandos militares y de policía, exigió romper los vínculos de corrupción de miembros de la fuerza pública con bandas del narcotráfico y economías ilegales. Si nuestro objetivo es destruir la economía ilícita, no puede haber entre nosotros, por debajo de la mesa, personas, como ha habido hasta este momento, que están dialogando, haciendo negocios conjuntamente con la economía ilícita, porque está dándole los fusiles que nos van a matar, que van a matar a su tropa. El ministro de Hacienda o un comité de esos funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Defensa se reúnan ahora, dadas las circunstancias presupuestales, para examinar un salto en la asignación de los soldados regulares de Colombia, que creo puede ir pasando hacia la profesionalización del ejército en el tiempo. El presidente condecoró con 2 medallas a miembros de la fuerza pública por fe en la causa y servicios realizados. Una dura advertencia a los miembros de la fuerza pública inmersos en actos de corrupción y sociedades con bandas criminales hizo hoy el nuevo director de la Policía Nacional, general William Salamanca. Depurar la fuerza pública, fuerzas militares y fuerza de policía de todo miembro corrupto es la orden que dio hoy el presidente Gustavo Petro. Y así lo advirtió también el nuevo director de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez. Y la decisión de hoy del señor presidente es muy puntual y nos notificó. Nos vamos a reunir con el señor ministro de Defensa Nacional, la cúpula militar y policial y los generales para trazar entonces esta puntual orden del señor presidente de la República. El mensaje aquí es claro: aquel policía que se salga del canon de la ética, pues tiene que responder ante la sociedad, ante su familia y ante la policía. También dijo el general que solamente hay 16 generales efectivos en la Policía Nacional y que con ellos va a trabajar en el reacomodo de la cúpula de la institución. No habrá siempre suficiente capacidad y talento humano.
Así que nos toca enfrentar estos retos con lo que tenemos. El general Salamanca participó en la conmemoración del 72 aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares. Desde la cárcel en Atlanta, donde paga su condena, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso compareció en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Reveló nombres de empresas y de destacados dirigentes políticos que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares. Mancuso aseguró que se ha guardado verdades relacionadas con su extradición a los Estados Unidos, que se hizo efectiva en 2008 en el gobierno de Álvaro Uribe. Y verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas, no porque no las haya querido decir, sino porque no había tenido los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me extraditaron. Aseguró que el ex vicepresidente Francisco Santos le pidió la creación de un grupo paramilitar. El mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital. Cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del Bloque Capital. Francisco Santos sacó un editorial en El Tiempo, eso fue el 29 de abril del 97, donde exaltaba la labor de la autodefensa en el rescate de estos secuestrados. También habló de políticos que lo asesoraron para la creación de las Convivir, como el fallecido Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno me asesora para la creación de la que yo conformé y fui director, que fue Horizonte Limitada. Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Y a través de estos mecanismos nos dijo, van a conseguir armamento, incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra 5.56. También aseguró que cometió un asesinato con Henry Rubio, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Henry Rubio Conde, que fue comandante de la policía de la Sigina en Córdoba y que fue edecán del presidente Álvaro Uribe, con él se ejecutó el homicidio de Freddy Francisco Fuentes Paternina, desmovilizado de la corriente de Renovación Socialista. Mancuso también habló sobre quienes le ayudaron a crear las Convivir como fachadas del accionar paramilitar. El general Iván Ramírez, el gobernador, no recuerdo si de pronto Benito Osorio, doña Tere, creo que asistió Fernando, el capitán Victoria, y no sé qué otras personas. Allí se pactó la creación y expansión de las autodefensas hacia el norte de Colombia, todo el norte. El ex vicepresidente Francisco Santos, mencionado en la declaración por Salvatore Mancuso, rechazó y calificó de infundadas y sin evidencias las acusaciones que hizo en su contra el ex jefe de las autodefensas. Santos sostuvo en una comunicación en su cuenta de Twitter, abro comillas, un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno. No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias. Cierro comillas. Desgarradores testimonios entregaron colombianos que fueron retornados y deportados de la frontera sur de Estados Unidos en aplicación de las nuevas medidas migratorias. Los nacionales revelaron que fueron traídos esposados de pies y manos en un vuelo desde la frontera, donde estuvieron detenidos por varios días. Este hombre, que prefiere ocultar su identidad, fue hasta hace poco un soldado profesional que tras salir de las filas ingresó a los ejércitos extranjeros de mercenarios que combaten en Ucrania. Vi las noticias donde el presidente Zelensky hizo el llamado de los voluntarios que quisieran ir a apoyarlo en la situación, en la invasión que había. Entonces, en esa tomé la decisión de viajar allá e incorporarme al ejército y ayudarlos. Cuando regresó a Colombia, lo esperaban las amenazas de un cartel de la droga mexicano. Cuando yo llegué, traté de todo manejarlo en el bajo perfil, pero no sé cómo se dieron cuenta, de pronto por algunos conocidos, bueno, no sé, se filtró información de que yo había llegado, me contactaron, me llegaron a la casa y me ofrecieron irme a trabajar a un cartel de mexicano que está acá. O sea, un cartel de la droga le ofreció trabajo. Sí, me pagaban muy bien para que me fuera
a trabajar con ellos. En Ucrania estuvo 7 meses y con lo que ahorró de sus ingresos decidió emprender con su familia marcha hacia el sueño americano. Cuando recibí las amenazas porque me dijeron que me fuera a trabajar con ese grupo y me negué, me dijeron que lo pensara, porque pues ya sabían dónde vivía, mi familia, piénsenlo, o sea, me dieron a entender que si no me iba a trabajar con ellos, asesinaba a mi familia. Entonces no me vi de otra que emigrar a Estados Unidos. Su esposa relata la humillación que tuvo que vivir con sus 2 hijos mientras estuvo en manos de la migración estadounidense. Desde que salimos ahí, 9 de la noche esposados, de las manos y de los pies y con una cadena aquí en la cintura. En el bus duramos más o menos como 1 hora y media, de ahí paramos, nos dieron algo de comer y nos subieron al avión también, esposados, hasta acá, hasta que llegamos acá a Bogotá. Junto a ellos llegaron al país otros 207 colombianos que también fueron detenidos cuando intentaban cruzar sin documentos la frontera sur de Estados Unidos. Nos esposaron de manos, los pies y la cintura, como si fuéramos criminales, se reían de nosotros, no les importó los niños, imploramos que no nos esposaran delante de los niños, ya que ellos nos estaban viendo. Los niños gritaron, una madre se desmayó, un niño se desmayó, a ellos no les importó nada de eso. Sus relatos de lo vivido son conmovedores. Una experiencia, la verdad, muy horrible y para los niños muy traumática y, o sea, como yo le decía a la gente que me estaba esposando, yo dije, la verdad me parece muy injusto, le dije, yo en mi vida nunca, no me he robado una aguja para que usted me esté tratando como una delincuente, le dije, no me parece justo. Y me dijo, así es la vida, y ya. Dicen que por ahora prefieren dejar el sueño americano como un sueño y no volver a vivir esta horrenda pesadilla. Para mañana se espera que arribe al país otro vuelo con más colombianos deportados desde la frontera estadounidense. Cientos de veteranos y reservistas del Ejército y de la Policía llevaron a cabo una multitudinaria protesta en la Plaza de Bolívar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Más de 5.000 veteranos del Ejército y de la Policía se tomaron este miércoles la Plaza de Bolívar. La inseguridad ha vuelto al país. No es más fácil y más lucrativo ser delincuente que ser un hombre de bien. Una manifestación espontánea de respaldo a la institucionalidad, al respeto de la división de poderes que existe en nuestro país. Las reservas activas protestaron contra el gobierno de Gustavo Petro, rechazando las reformas propuestas y los diálogos con los grupos armados en la denominada paz total. La forma en que hoy están pidiendo negociar con guerrilleros, con narcotraficantes, diciéndole a todo el mundo que la impunidad va a estar vigente. En medio de la jornada, los militares bajaron y rasgaron la bandera de la Guardia Indígena que abrazaba la estatua de Bolívar. Además, rechazaron la decisión del Consejo de Estado de suspender la mesada 14. Fui víctima de una mina antipersona y no es justo que nos traten como nos están tratando ahorita, que nos quieran quitar las primas, que nos estén recortando el salario a nosotros para dárselo un poco de bandidos. La masiva concentración terminó sin alteraciones del orden público. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que las negociaciones con grupos criminales que quieran someterse a la justicia las haría la Fiscalía General de la Nación y no el gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había anunciado desde el espacio Pregunta Yamid que el gobierno nacional negociaría con narcotraficantes el desmantelamiento de sus organizaciones criminales. No nos pongamos a meterle eufemismos a las cosas. Cuando usted va a hacer una negociación con las BACRIN en Colombia se financian con el narcotráfico. Ante críticas que algunos sectores hicieron a su anuncio, el ministro Velasco precisó hoy el alcance de esta declaración. Es una negociación típicamente judicial. Esa no la hace, o sea, el gobierno no negocia con narcos. El gobierno crea la política, crea la ley y quienes negocian con los narcos son los jueces y son los fiscales. El ministro del Interior indicó que ese procedimiento se regirá por la ley de sometimiento que tramita el Congreso. Y el fiscal general Francisco Barbosa replicó esta noche en forma enfática al gobierno. Advirtió que los fiscales no negocian con narcotraficantes.
Desde Buenos Aires, Argentina, donde participa en una reunión de fiscales de Sudamérica, el fiscal general Francisco Barbosa desmintió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien afirmó que será la Fiscalía General la que negocie con los narcotraficantes el sometimiento a la justicia. Si no se hace bien, los fiscales no negocian con narcotraficantes. Los narcotraficantes se someten a la justicia, se someten a la ley y no hay ley. De esta manera, el fiscal Barbosa reitera su oposición al proceso de sometimiento de los grupos narcotraficantes a la justicia. La ley de sometimiento, cuya discusión comenzará la semana entrante en el Senado, autorizará a la Fiscalía General a acordar con 23 bandas criminales el desmantelamiento de sus organizaciones. Esto lo explicó el ponente del proyecto, el senador Ariel Ávila. Para disipar cualquier duda sobre el tema, el ponente del proyecto de ley de sometimiento, el senador Ariel Ávila, advierte que el gobierno no tendrá nada que ver en negociaciones con los narcos. No hay una negociación. El gobierno nacional no negocia. El Congreso no negocia. Lo que hay es un sometimiento en cabeza de la Fiscalía y la Justicia Ordinaria, que actualmente ya existe de forma individual, que es el principio de oportunidad. Según el senador Ávila, con la ley se pueden beneficiar 23 grupos criminales de los 22 que delinquen en el país. A cambio de verdad, reparación y entregar rutas, socios, desmantelar la organización criminal, reciben una sustitución de la pena. En lugar de pagar 30, 40 años de cárcel, pagan 12 años de cárcel. El senador Ávila recalcó que todo el proceso de sometimiento lo cumplirá la Fiscalía General, aunque el gobierno tendría una participación en la primera etapa de acercamiento. Ricardo Giraldo, abogado designado por el Clan del Golfo, insiste en que ese grupo no se someterá a la justicia y advierte que es necesario un diálogo con estatus político. ¿Qué pasará con las negociaciones con el Clan del Golfo? Pese a que en el Congreso se presentó esta semana la ley de sometimiento, el abogado de las autodefensas gaitanistas, Ricardo Giraldo, reitera que el único camino es un diálogo con estatus político, por lo que no se acogerían a la iniciativa del gobierno. La discusión de si son actores políticos o no, pues para nosotros desde lo jurídico es un hecho notorio de que lo son. El estatus político lo dan otros criterios como control territorial, social, en determinadas zonas, y es innegable que ellos lo tienen, es un hecho notorio. El abogado dice que desde que se planteó la paz total, las AGC siempre han mostrado voluntad de paz y critica a funcionarios del gobierno que, según él, por conveniencias políticas o ideológicas, no quieren abrir el diálogo político. Lo que les preocupa es un estatus político porque tienen la arcaica convicción de que solamente el estatus político lo da a tomar el querer tomar el poder por las armas. Eso ya es un argumento completamente obsoleto. Giraldo dijo que las autodefensas gaitanistas tienen disposición para retomar un cese al fuego con el gobierno. 11.000 uniformados inician desde mañana una toma de la localidad de Sumapaz, al sur de Bogotá, por la posible llegada de las disidencias de las FARC. Ante la alerta por la presencia de disidencias en el Sumapaz, a primera hora de este jueves, la alcaldesa Claudia López, los gobernadores del Meta Juan Guillermo Zuluaga y de Cundinamarca Nicolás García se tomarán la región. Vamos a acompañar mañana los pelotones nuevos que llegan dispuestos a estar de manera permanente en este corredor. Más de 11.000 soldados que tiene la 5ª División. Durante la toma, que se extenderá por 3 días, las autoridades recorrerán el municipio de Cabrera, Cundinamarca, La Unión y la localidad de Sumapaz. Visitarán los bienes entregados por las FARC tras la firma del acuerdo de paz. Recorrerán el páramo y terminarán con un consejo de seguridad en el batallón de alta montaña. En Bogotá y en Cundinamarca no hay presencia física de los grupos armados ilegales. Pero pasa lo contrario en el departamento del Meta. No podemos esperar a que suceda para actuar. La hoja de ruta de las autoridades serán las alertas tempranas emitidas por la Defensoría. Hemos advertido que hay presencia de disidencias de las FARC, tanto de Segunda Marquetalia, pero principalmente del lado de Iván Mordisco. En algunos municipios, Cabrera, Venecia, Pandi. Por eso la apuesta de las autoridades es blindar las fronteras para evitar que las FARC recuperen un corredor históricamente usado por esta guerrilla para el tráfico de drogas, armas y secuestrados. La Corte Constitucional ordenó la presencialidad en los juicios penales. En una revisión de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Corte Constitucional condicionó un artículo para que, de ahora en adelante, solo se exija la presencialidad en las audiencias de juicio oral en los procesos penales. El Colegio de Abogados Penalistas cuestionó la decisión.
Ahora ya todos los juicios deben ser presenciales. ¿Y quiénes pierden? Las víctimas, que tendrán ahora que ir al juicio, pagar el abogado, pagar las fotocopias, gana la impunidad, ganan los victimarios, pierde la justicia, pierde el gremio de los abogados, pierde la comunidad. Volvimos a los juicios a puerta cerrada. En Palo Quemado no hay internet, ustedes no pueden transmitir. Colombia no va a saber lo que pasa en las audiencias. La Corte precisa que jueces de otras especialidades como la civil, la agraria, la laboral o la administrativa podrán determinar autónomamente si practican de manera virtual o presencial sus audiencias. Con un 62% de probabilidad de que se presente el fenómeno del Niño en el país, las autoridades alistan medidas para atender posibles sequías e incendios forestales. Después de varios meses con fuertes lluvias, el país atraviesa por altas temperaturas en varias regiones del país. Sumado a eso, se espera que este año el fenómeno del Niño azote el territorio, lo que traería sequía e incendios forestales en más de 500 municipios. Vamos a tener una mayor probabilidad de que nos ocurran incendios forestales, de que haya de pronto disminución en la disponibilidad de acuíferos. Por tanto, pues digamos, no sobra adelantarnos a eso, cuidar nuestras fuentes de agua, especialmente en lo que son la zona norte del territorio nacional, la costa caribe, zona norte de la región andina, alguna parte del extremo norte de la región pacífica y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Desde el Ministerio de Ambiente se está articulando, digamos, todas las medidas que se van a generar para empezar a prevenir los efectos que pueda generar este fenómeno. El IDEAM también alertó el inicio de la temporada de ciclones en el país. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, garantizó seguridad en el sector energético del país de cara al fenómeno del Niño. La advertencia de un fenómeno del Niño también prende las alarmas en el sector energético, donde ya se hizo una primera evaluación. Por el momento se garantiza el suministro eléctrico con unos embalses que registran el 57% en promedio, de acuerdo con XM, operador del mercado. También el gobierno implementa medidas para la entrada de nuevos proyectos, tanto en firme como en energías renovables. En La Guajira se avanza para destrabar contratos. Sentar una mesa permanente entre las empresas y las comunidades, acompañado por el Ministerio de Minas y Energía, para que este relacionamiento sea siempre el mejor y el desarrollo de los proyectos llegue a feliz término. Se realizará un monitoreo permanente al sistema. En Barrancabermeja, la temperatura en los últimos días ha superado los 40 grados centígrados. Algunos buscan algo de alivio alquilando sombra. La temperatura sube cada día en Barrancabermeja y es ahí cuando José María, un adulto mayor, aprovecha para prestar el servicio de sombra y con su gigantesca sombrilla cubre de los rayos solares, especialmente a los motociclistas. A mí no me dan trabajo en ninguna parte, a uno no le dan trabajo en ninguna parte. Y he encontrado de esta manera mi forma de sobrevivir. Esta maniobra se da durante 1 minuto, tiempo de espera al cambio del semáforo. Pues claro que la necesita porque el sol es ardiente y ellos se alegran cuando uno les pone la sombrita. La temperatura típica que se vive en el puerto petrolero es ganancia para este hombre que espera seguir brindando sombra a los motociclistas. La reforma a la salud reanudará mañana el trámite en la Comisión Séptima de la Cámara, después de varios días de conversaciones a puerta cerrada entre el nuevo ministro de Salud y los congresistas ponentes de varias tendencias políticas, reuniones en las que se lograron nuevos acuerdos entre las bancadas y el gobierno. El toque final a los acuerdos para la reforma a la salud se dio esta tarde en el Ministerio del Interior, donde acordaron, según el ponente Alfredo Mondragón, algunas modificaciones así. Los gestores de salud, en las que se transformarán las EPS, tendrán un 5% de la administración de los recursos. La unidad por capitación seguirá vigente para financiar la atención de mediana y alta complejidad. El gobierno no tendrá representantes en las juntas directivas de las gestoras de salud. Cada vez tenemos más acuerdos y creemos que va por muy buen camino la reforma a la salud. Los ajustes que estamos haciendo nos da mucha tranquilidad a todos los sectores para lograr mayorías para la reforma a la salud. El ministro de Salud salió optimista. Tengo un lema que es resistir, persistir y nunca desistir. Eso, ministro. Esperemos que todo salga bien. La reforma a la salud no será cosmética y será consensuada con el mayor número posible de partidos, reiteró el gobierno. El Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, inició un recorrido por el país para recoger firmas para presentar una consulta popular contra las reformas del actual gobierno.
Desde Valledupar, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio inicio a la recolección de firmas para implementar una consulta popular en el país en contra de las reformas de salud, pensiones y laboral del gobierno de Gustavo Petro. El paso a seguir es que esas firmas las auditen y entonces presentarlas al Congreso para convocar la consulta. El expresidente Uribe y congresistas del Centro Democrático socializaron un borrador de 14 preguntas que contemplaría la consulta popular y aseguraron que una vez finalicen la recolección de firmas serán presentadas al Congreso. Hemos dicho con insistencia que estas reformas no solucionan los problemas existentes, por el contrario los profundizan. Posiciones en contra de la eliminación de las EPS y sus funciones de aseguramiento, así como del contrato sindical, fueron abordados en el ejercicio pedagógico al tiempo que se propuso una estabilidad mínima de 10 años en materia legislativa. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que los docentes amenazados en medio del conflicto armado serán reubicados. ¿Quiénes se entregaron? En conversaciones con FECODE, el Ministerio de Educación se comprometió en proteger a los docentes amenazados en medio del conflicto armado. Estamos invitando a los actores armados a que permitan que se avance con la prestación del servicio en territorio. Tenemos unos acuerdos específicos con FECODE al respecto de esto. Vamos a actualizar las resoluciones que permiten las reubicaciones, que permiten identificar el impacto de la violencia en esos territorios. En sus declaraciones, la ministra también señaló que a través del Plan Nacional de Desarrollo se pretende fortalecer la educación básica con más de 800.000 cupos y ampliar la cobertura de educación superior del 53% a más del 60%. Estamos haciendo una apuesta para que en zonas rurales con mayores necesidades de presencia del sistema de educación superior, territorios puedan encontrar allí una solución específica. Presentamos en esta jornada un poco más de 20 espacios en los que estamos trabajando en todo el país, en el departamento del Chocó, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un juez de Barranquilla revocó la medida de casa por cárcel de la que gozaba el exalcalde de esa ciudad, Bernardo El Cura Hoyos. Según la jueza de ejecución de penas de Barranquilla, el ex sacerdote de 83 años de edad debe pagar una condena de 7 años de prisión que le impuso en 2020 un juez de Bucaramanga por el delito de peculado por apropiación. Está relacionado con el escándalo en la adquisición de la antigua sede del Banco de la República, donde hoy funciona la alcaldía de Barranquilla. El exalcalde paga también en su domicilio una condena de 10 años en el proceso por sobrecostos en la compra de un lote de tierra para la ejecución de un proyecto de vivienda. La vía Cali-Buenaventura permanece cerrada por una protesta de los habitantes en el corregimiento de Lobo Guerrero. Tan solo 15 días después de la primera protesta, la comunidad del corregimiento de Lobo Guerrero nuevamente bloquea la vía Buga-Buenaventura en ambos sentidos, debido al incumplimiento de los acuerdos pactados por parte del gobierno nacional. Le pedimos claridad sobre el Consejo Comunitario, vuelvo y se lo digo, y debido al impacto que genera esas obras aquí. El bloqueo se habría presentado por la inasistencia de la viceministra del Interior a una mesa de diálogo programada para trabajar en las necesidades de esta comunidad. A venir con comisiones que tenían poder de decisión para resolver la problemática. El bloqueo de esta vía impide el paso de los vehículos de carga, por lo que empieza a generar preocupación por las pérdidas económicas que se puedan presentar en la región. 2 pumas de 4 y 6 meses de edad fueron llevados al bioparque Ucumarí, en Pereira, luego de que autoridades ambientales en Medellín los incautaran. Uno de ellos fue encontrado en un huacal abandonado en una vía en la capital antioqueña. Los animales fueron sacados de su hábitat natural y, según las autoridades, iban a ser comercializados. Estados Unidos blinda su frontera con México ante la llegada masiva de inmigrantes indocumentados cuando las restricciones por la emergencia sanitaria del COVID-19 lleguen a su fin. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acudirá al Congreso para el juicio político en su contra. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México cuando las restricciones por la emergencia sanitaria lleguen a su fin este jueves 11 de mayo. Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fin del Título 42 no significa una frontera abierta y enfatizó que las personas que la crucen sin solicitar asilo serán expulsadas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se presentará ante el Congreso para afrontar un juicio político al que será sometido por presunta corrupción a pedido de una mayoría opositora que busca destituirlo.
Si el juicio avanza sin contratiempos, la votación para la censura y destitución de Lasso se produciría entre el 20 y el 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas. El gobierno de Daniel Ortega disuelve la Cruz Roja y confisca todos sus bienes. La orden del gobierno de Nicaragua de liquidar la organización humanitaria. Además, la iniciativa de la ley también dictamina la confiscación de todos los bienes de la asociación que tendrán que ser traspasados al Ministerio de Salud del país. Los gremios de la producción criticaron la reforma laboral radicada por el gobierno ante el Congreso. En medio de la Asamblea Sectorial de Antioquia de la ANDI, el presidente de la agremiación, Bruce McMaster, advirtió de los inconvenientes de la reforma laboral para la economía del país. Sostuvo que el planteamiento del proyecto no genera empleo y por el contrario lo destruye. Además, podría aumentar las tasas de informalidad. Poder generar más empleos para las familias colombianas, en poder reducir la informalidad y en poder generar más actividad económica que a su vez generará más empleo. Sobre la controversia con el presidente Gustavo Petro en redes sociales, McMaster dijo que lo importante es generar discusiones técnicas en pro de mejorar el proyecto. Tenemos que concentrar en el debate profundo. Yo no entraría en discusiones, digamos, más allá de las que realmente ameritan el estudio que tenemos que en este momento llevar a cabo con gran responsabilidad. Desde ACOPI expresan una preocupación por el aumento de los costos laborales. Aumentar los costos laborales nos genera un incremento en la nómina y obviamente un punto donde nos toca empezar a revisar cómo nos afectaría. Con la reforma se estaría perdiendo competitividad. Las modalidades de trabajo que hoy en día necesitan las nuevas industrias tampoco se está teniendo en cuenta y son los mayores generadores de empleo. En fin, son múltiples acciones que se podían trabajar para poder aportar a fortalecer ese vínculo entre el desarrollo social y el desarrollo productivo tan necesario para el crecimiento del país. Se invita a la concertación. En medio de las críticas a los proyectos de reforma laboral y pensional, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que sí se aceptarán cambios al articulado, pero no se cambiará la esencia de los proyectos. Una dura respuesta dio la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a los sectores privados que han criticado las reformas pensional y laboral que presentó en el Congreso. A estos sectores no les interesa la reforma laboral, a estos sectores les interesa es que todo siga como está en el statu quo, porque aquí se han venido acostumbrando a que a través de los derechos sociales quieren seguir acumulando capital y haciendo ganancia. Aseguró que el país necesita cambios estructurales, por ende se aceptarán las propuestas realizadas en el legislativo, pero no se cambiará la esencia de los proyectos. Flexibles, las profundizamos todo lo que sea para mejorarlas, pero no maleables, es decir, los objetivos centrales con los que la hemos concebido, esos objetivos queremos es profundizarlos y no alivianarlos. Para la ministra, el umbral de cotización de hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones y garantizar más derechos a los trabajadores son puntos inamovibles. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que nunca se ha dado una negativa a nuevos contratos exploratorios. Ese fue el mensaje que entregó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a los inversionistas en una conferencia telefónica después de los resultados financieros de la compañía. El directivo afirmó que la empresa es la más interesada en mantener una actividad exploratoria. No es cierto que el presidente actual de Ecopetrol haya dicho que no firmará nuevos contratos de búsqueda y exploración. Ojalá hayan más y ojalá sigan habiendo rondas, porque es lo que le da la estabilidad en el largo plazo a una empresa petrolera, el incremento de sus reservas, y para incrementar sus reservas hay que tener áreas para explorar y buscar petróleo y gas. Recordó que solo por ingresos de venta Ecopetrol obtuvo 38 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,05% a 1.160 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,4% a 9.170 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 8,04% a 515 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,93% a 27.830 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.545 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.350 pesos y la venden en 4.420 pesos.
Un euro cuesta 4.996 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.87. El azúcar se transó en 26,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.79 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.57 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.079 pesos. Tenemos noticia al cierre y es que mañana será la apertura de la licitación pública para la construcción de la segunda línea del metro.